Gloria a Dios. Qué bueno es darle la gloria al que es digno de recibirla. Hay versículos que tal vez a usted le han pasado que captan su atención de una manera muy especial. Hay algunos que los tomamos como versículos predilectos, preferidos. Entre los que yo tengo, voy a tomar para esta reflexión uno de ellos. Efesios 3:20 y 21. Vamos a tomar allí en la carta a los Efesios capítulo 3, verso 20. Y vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Efesios 3:20. Dice la Biblia: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su palabra es hermosa. Otra versión dice de este verso: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Otra versión dice: a aquel que tiene poder sobre todas las cosas y puede hacer incomparablemente más de lo que pedimos o pensamos. A su nombre sea la gloria. Él es poderoso. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y una de las obras, o la mayor obra que Dios ha realizado, como lo hemos dicho y lo hemos oído, es la obra de la salvación. Un plan que Él trazó desde antes de todas las cosas. Él tenía todo previamente en su mente, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces llevó a cabo esa obra maravillosa. Ustedes saben que el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿quién es? Sí, no estoy diciendo del Antiguo Pacto, sino del Antiguo Testamento. Cuando usted termina de leer el Antiguo Testamento, el último libro es ese, Malaquías. Muy bien, ya refrescaron la mente, ¿verdad? Malaquías muere y se inicia lo que se conocen como los años del silencio. Más o menos durante 400 años no se levantó una voz profética. Al parecer no hubo un envío de parte de Dios, o Dios no trató de forma directa con la humanidad comunicándole su voluntad, porque Dios estaba esperando el cumplimiento del tiempo. Dios es Dios de orden, y Él todo lo hace en el momento en que Él lo tiene predeterminado. De tal manera que cuando llegó el momento, entonces Dios va a realizar ese plan maravilloso, esa obra tan magna, tan gloriosa, de venir Él mismo, porque no envió a otro, sino que el mismo Dios de la gloria, el Dios que es todopoderoso, Él venía. Y Él escogió un tiempo exacto en el que Él quiso tratar con la humanidad. Y antes de que Él viniese en forma humana, debía ir delante de Él un precursor,
o alguien que iría anunciando aquella primera venida. De hecho, que estaba profetizado que antes de que el Señor viniera en aquella primera venida, iría delante de él un vocero, un precursor, un heraldo, así como en aquel tiempo, antes de que un rey entrara a un lugar, enviaban un heraldo o un precursor. Entonces, antes de que el Señor Jesucristo viniese en forma de hombre, vendría ese heraldo anunciando, preparando el camino al Señor, diciéndoles que el tiempo se había cumplido, que Dios visitaba la tierra en forma de hombre. Y para que ese heraldo pudiese venir, se necesitaba obviamente una pareja a través de la cual ese hombre, ese heraldo pudiera estar presente. Y cuando miramos el Evangelio de Lucas, encontramos la forma en que Dios entonces lleva a cabo esa obra, y casi siempre, como siempre Dios lo hace, Él escoge a las personas que uno menos se imagina. Él escoge para realizar su obra instrumentos que, pienso yo, nadie más tomaría en cuenta. Y es un principio que hay en Dios precisamente para que toda la gloria no sea para los instrumentos, sino para aquel que es el Dios de la gloria, aquel que es digno, amén. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces vino ese anuncio de parte de Dios. Dios envió a Gabriel, el ángel Gabriel, uno de los principales ahí en su presencia, y lo envió con este mensaje. Y Lucas en su evangelio describe más o menos la situación político-religiosa del pueblo en ese tiempo, y dice que por aquel tiempo reinaba un tal Herodes que no gozaba de muy buena fama, y es que no era solo fama, realmente era una persona muy entregada a toda clase de placeres. Dice la historia que tuvo 9 esposas, incluso hay escritos que dicen que tuvo 10. Era un hombre muy perverso, a una de ellas la mandó ejecutar sin ninguna razón. Y ese era el gobernante, ese era el rey de los judíos en esa época, ese Herodes. Todo era un desorden, un caos. Este hombre era un títere del imperio romano, y en la parte religiosa pues había también una contaminación de los líderes de la religión que había en ese tiempo. Pero en medio de todo había una pareja que Dios ya tenía seleccionada para traer a ese heraldo, a ese precursor que iría delante del Señor. Ese hombre que Dios escogió se llamaba Zacarías, y su esposa Elizabeth. Es interesante que Zacarías significa Jehová ha recordado. Y es que Dios se acordó de nosotros, se acordó de la humanidad perdida. Él no tenía por qué venir a buscarnos, estábamos muy perdidos, algunos estábamos en el fondo, pero muy abajo. Y Él no tenía por qué venir a hacerlo, pero lo movió su misericordia y su amor. Y gracias a Dios y alabado sea su nombre por eso, porque Él quiso, amén. Nadie le impuso, Él mismo se humilló. Y entonces Él escoge esta pareja, que era una pareja muy especial, muy consagrada. Ambos procedían de un linaje especial. Zacarías era de la casta sacerdotal. En ese tiempo todavía estaba el templo que casualmente había reconstruido este Herodes, tal vez para calmar su conciencia.
de todos los pecados que cometía. Y él dijo, para calmar mi conciencia, pues voy a construir el templo de Dios. Y fue así como dice la Escritura, que ellos eran muy fieles en todo, muy obedientes. Una versión dice que eran intachables en cuanto a la ley, pero no tenían hijos y son descritos como de edad avanzada. Estaba pensando más o menos qué edad tendrían Elizabeth y Zacarías cuando habla de edad avanzada, y yo creo que tendrían más de ¿cuánto? ¿Ustedes qué dicen? De 70 para arriba, ¿cierto? Aparte de que ella era estéril. Dios siempre escoge situaciones muy difíciles para Él glorificarse. Cuando tú estás frente a una situación difícil, cuando estamos frente a un problema que incluso en algunos casos es imposible, es el escenario preciso para que Dios se glorifique. Cuando estamos frente a imposibilidades, cuando estamos frente a circunstancias que desafían nuestros sentidos, que se salen de nuestras manos, pero nunca se saldrán de las manos poderosas del Señor. De tal manera que ellos tenían esta circunstancia, y para una mujer judía ser estéril era llevar como un estigma, era sentirse señalada. De hecho, que a Elizabeth ya la llamaban, le decían la estéril. O sea, ya ni siquiera era conocida por su nombre, sino que le habían puesto esa estigma. Allá va la estéril, esa es la estéril, es la que no puede tener hijos. En el pueblo judío, allá entre ellos, cuanto más hijos tenía una mujer, más bendecida se consideraba. No sé si ahora es lo mismo, pero en ese tiempo era así. Creo que en nuestra cultura no. Pero lo cierto es que eso para ella era una afrenta pública. Era una afrenta. Ella oía que hablaban de ella. Ella escuchaba cuando pasaba y decían, allá va la estéril, allá va la que no puede dar hijos. Incluso algunos consideraban que era una maldición de Dios. Pero para sorpresa de muchos, Dios escogió precisamente a esa mujer para traer a la tierra uno de los hombres más grandes que Dios ha traído a esta tierra. ¿Cómo era que llamaba? Juan. Sin embargo, yo creo que ellos el par de ancianos, así como hablan los esposos, ¿no? Cuando tienen una dificultad, siempre se está ventilando ese tema, ¿no? En la mañana, en la tarde, mi amor, y esto y aquello, seguramente reflexionaban, y ellos hacían esa oración, una petición, pero cuando esa petición ellos pensaban, creo que no la hacían pública porque ya para la mayoría de las personas eso era algo imposible, y de hecho que es así, pero todavía ellos conservaban esa posibilidad de que Dios en su misericordia les diera un hijo y se acordara de ellos. Y llegó el momento en que Zacarías tenía que ir al templo a ejercer su labor sacerdotal, y habían tantos sacerdotes que ellos sorteaban a ver a quién le correspondía ir en una semana, y sorteaban las labores del culto allí. Bueno, entonces a ti te tocó matar el cordero, a ti te tocó prender el fuego, a ti te tocó limpiar el candelabro, a ti te correspondió el incienso. Entonces
cada sacerdote tenía 1 o 2 semanas al año cuando le tocaba la suerte, decía ahí. De tal manera que llegó el momento en que Zacarías debía ejercer su ministerio y le correspondió el ofrecer el incienso en el lugar santo. Era uno de los mayores honores que podías otorgársele, porque en este caso el sacerdote lo podía celebrar una vez en la vida. Zacarías, en todo lo que llevaba, no había tenido el privilegio de ofrecer el incienso. Era, como su nombre lo indica, un incensario. ¿Ustedes qué saben cómo es? Eso. Sí. Un artefacto así, le colocaban incienso y lo mecían, ¿sí?, delante de la presencia de Dios allá en el templo. Eso era un honor. Y si tenía 70 años, imagínate, la primera vez que le corresponde y tenía que estar allí ofreciendo ese incienso, que probablemente sería como a las 3 de la tarde, en la ofrenda de la tarde. Me parece que allí no hay nada de casualidad, sino que Dios quiso que en ese momento de la historia y de la vida de este hombre le correspondiera ese turno a él. Y es que hay momentos que marcan la vida nuestra. Él está ejerciendo un servicio a Dios. Todo en ese tiempo, en ese culto, era mecánico y vacío. Todo en ese culto era muy programado, todo era muy calculado. De hecho, que cuando Zacarías está demorando allá en el santuario, la gente afuera está diciendo: son las 6 de la tarde y no termina el culto. Se pasó la hora. No. Porque como todo era calculado, ya no había visión, ya no había manifestación de Dios, no había. Entonces, Zacarías estaba demorando más de lo acostumbrado y afuera estaban diciendo: ¿y eso por qué la demora? ¿Qué pasa, Zacarías? Eso rapidito, y salga. En eso había caído la religión judía. Habían degradado todo, pero él estaba ejerciendo su servicio a Dios, y creo que lo hacía él con mucha reverencia, porque ellos eran dedicados a Dios. Esta pareja, hermano, Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones de todos. Y Dios sabe quién hace las cosas para Él de corazón. Aunque los demás las hagan por salir del paso deportivamente, aunque se haga por cumplir o porque los hombres los vean, hay un Dios que conoce los corazones. Por eso todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, dice la Biblia, hagámoslo como para el Señor, porque la recompensa viene de Él. Y no solo me refiero a lo que llamamos servicio a Dios en la reunión de culto, sino en todo momento. En tu área, allí en tu espacio en el que te mueves diariamente, allá cuando no tienes la corbata o cuando no estás bien perfumado por el ajetreo diario de la vida, de la labor que desempeñas, todo lo que hagas allí, hazlo para la gloria de Dios, y yo te aseguro que Dios premia esa buena actitud, porque Dios conoce los corazones. Dios sabía que en medio de esa corrupción sacerdotal que había, porque era una corrupción religiosa, no solo política, sino religiosamente estaba todo contaminado. Mire usted esas castas sacerdotales: Anás, Caifás y todos los Fas. Sí, eso se pasaban este lo nombraba este y el otro. Eso era un negocio.
La parte religiosa era un negocio, y entonces yo te dejo a ti el sacerdocio y tú me nombras de esto y yo quedo en esto, y eso era un negocio, y yo te promociono a ti y yo soy tu palanca y no sé qué. Y Dios miró y dijo, pues todos estos están corruptos, pero hay un Zacarías allí. Y gloria a Dios por esos Zacarías que no se contaminan. Que aunque sea en un día de su vida, en una oportunidad que tengan, Dios aprovecha esa oportunidad. Y eso tenemos que decirlo, porque hoy esto está en un ambiente, el mundo como se encuentra, y gracias a Dios que en medio de este mundo está su iglesia y estás tú y estoy yo, y debemos ser conscientes de que hay un Dios que nos está mirando y que está esperando que nosotros seamos personas dedicadas para Él. Y Él está allí, claro, Él entra allá, está solo, porque Él entraba solo, está allí en aquel lugar ofreciendo el incienso, ya está a punto de terminar cuando se le apareció Gabriel. 400 años llevaba Dios que no enviaba un ángel a la tierra a decirle nada a nadie. Había un silencio por parte de Dios, no había palabra profética, no había mensaje, no había visión, pero llegó el momento y le tocó a Dios lo escogió a él y le envió a nada más y nada menos que a Gabriel. Y lo ve allí, claro, cuando Zacarías ve esa manifestación angelical, entonces él sintió mucho temor. ¿Por qué digo que sintió temor? Porque el ángel le dijo, no temas. Normalmente cuando se veía un ángel era un juicio. Entonces Zacarías dijo, no, aquí quedé. Casi siempre cuando había una manifestación angelical era porque algo venía un juicio. Pero este Gabriel no era portador de un juicio, sino portador de unas buenas nuevas que serían de gran gozo para todo el pueblo y para toda la humanidad. No temas, es una frase, a mi forma de ver, de las frases preferidas de Dios. Es cuando Dios da un no temas, tú puedes estar muy tranquilo y muy confiado. Si el Dios del cielo te dice no temas, ten confianza. Si yo le digo a usted, hermano, no tema, usted dice, gracias pastor, usted es muy gentil, pero ya. O usted está en una situación, un problema, y llega un hermano muy querido, ¿no? Así como todos, hermano, no tema. Y uno le recibe por educación. Pero cuando es el Dios Todopoderoso, cuando es el Creador de los cielos y de la tierra, el que te dice no temas, tú puedes estar plenamente confiado en esas palabras. No temas. Eso nos debe llenar de gozo, de confianza y de paz. No temas. Yo creo que Dios hoy tiene esa frase para nosotros. A alguien Dios hoy le dice, no temas. Nosotros somos humanos, somos temerosos. Somos dados. Aquí nadie puede decir que no siente miedo de algunas cosas. No es que no se sienta miedo de algo, de la situación, sino que el Señor nos da la tranquilidad para que a pesar de nuestros temores y miedos y pánicos, podamos estar confiados en Él. En alguna ocasión usted recuerda que los discípulos están en frente a la tormenta y ellos están preocupados. Ellos no eran niños ni adolescentes, ya tendrían sus 30 casi en adelante. Y dice la Biblia que se levantó una tormenta muy fuerte, pero no era la primera tormenta que ellos veían. Jesús, el Señor, iba ahí, pero casualmente se durmió.
Y ellos lo ven ahí dormido como hombre, pero él como Dios no duerme porque él no se adormece ni se fatiga con cansancio, pero humanamente está ahí. Y ellos entonces se preocupan y le dicen, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y él se levantó y calmó el viento y la tempestad. Y le dice algo, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? El que tiene fe está confiado en Dios. El que tiene fe está seguro en el Señor. Estamos viviendo tiempos como para uno desesperarse, y muchos se han desquiciado, y de tanto ver noticias y leer noticias están con los nervios de punta. Yo le digo, si a usted le sucede eso, deje de hacer eso y póngase a leer la Biblia mejor. Amén. Lea las buenas noticias de Dios. Escuche las buenas noticias. Él nos dice, no temas, no temas. Y ese no temas iba acompañado de la declaración, y le dice, tu oración ha sido oída. Qué alegría cuando sabemos que nuestra oración ha sido oída. Porque ahí, cuando dice oída, no solo implica que la oyó, sino que dé por sentado que ya respondida. Tu oración ha sido oída. Gloria a Dios. Qué alegría sentiría Zacarías. Pero él no estaba haciendo esa oración ahí. Esa era una oración personal. Ahí entraban a orar por el pueblo. Pero Dios sabía que había una petición secreta en esta pareja. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Y sabe en qué momento responderte. Quiero ir al Evangelio de Lucas para tomar textualmente lo que le dijo el ángel a Zacarías. Dice Lucas 1:12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Gloria a Dios. Y le dio el nombre. Llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oiga, de los pocos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo desde que estaban en el vientre de mamá. Note todo lo que él está diciendo, le está comunicando de ese niño. Y él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él. ¿Delante de quién? Del Señor Dios. Aleluya. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Yo creo que a esa altura Zacarías quería ya soltar ese incensario y salir corriendo para donde estaba Elizabeth. Y le instruyó el ángel, Juan, el Señor es gracia, significa Juan. El Señor es gracia. Y le habla las características que iba a tener, le da el nombre que le iban a colocar. Pero uno inmediatamente pensaría que ante semejante anuncio de parte del ángel comisionado por Dios, iba a creer inmediatamente así
Pero resulta que Zacarías no, ya había pasado tanto tiempo que como que no creía. Porque le hizo una pregunta al ángel que demostró incredulidad. Y entonces, cuando él oyó, le dijo, ¿en qué conoceré esto? O sea, eso es una frase que sugiere duda e incredulidad. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí manifestó los temores que tenía. O sea, tú me dices esto, pero yo ya soy viejo. Entonces sí era ya de bastantes años. Y mi mujer es de edad avanzada y es estéril. Zacarías entonces no creyó, miró sus imposibilidades, miró tal vez sus recursos, miró su condición, y entonces eso dio lugar a la incredulidad, mis amados. Para poder recibir todo lo que Dios nos quiere dar, tenemos que creer que es verdad. Sin fe es imposible, pero con fe todo es posible. Zacarías en realidad estaba poniendo en tela de juicio la capacidad de Dios para cumplir su palabra, y se llevó su reprensión. Se llevó su reprensión. Le dijo el ángel, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, porque lo que Dios dice tiene cumplimiento. Hay personas que nacen sin poder hablar. Otras quedan sin habla por alguna enfermedad, por algún accidente, pero este hombre quedó mudo por dudar de Dios. Y la gente estaba afuera esperando qué estaba sucediendo allá adentro. Dice el versículo 21, lo que les decía ahora. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañase que él se demorase en el santuario. Se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Oye, ¿por qué se está demorando? Hermano, cuando Dios quiere hacer algo, debemos estar dispuestos en todo momento para su gloria. ¿Qué le pasó a Zacarías? ¿Qué le pasó a la fe? ¿Será que no había leído lo de Abraham y Sara? ¿Será que pensaba que sus limitaciones físicas eran un estorbo para el Dios Todopoderoso? Claro, no vamos a caer en críticas con Zacarías, pero traigámoslo a nuestro tiempo, a nuestra vida, cuando deseamos que Dios muestre su gloria en nuestro favor. Estamos dispuestos a creer que Dios es capaz de hacer hasta lo imposible. La fe es bendecida y la incredulidad es juzgada. Y cuando Zacarías salió, no podía hablar. Y la gente, cuando lo vieron así, entendieron, algo le sucedió, alguna visión tuvo. Y es que cuando Dios nos diga algo, hermanos y amigos, tenemos que creerle a Él. Cree a Dios, cree a su palabra. El salmista dijo, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Hable la palabra de Dios, hable lo que Él ha dicho en su palabra, crea que lo que Él ha dicho es verdad y se habrá de cumplir en el tiempo que Dios determine. Cuando salía el sacerdote para despedirse, ellos pronunciaban la bendición sacerdotal que aparece por ahí en número 6, y declaraba, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero él no pudo bendecir al pueblo
No pudo despedirlo porque cuando tú no crees, no eres de bendición para nadie. Pero cuando tú crees a lo que Dios ha dicho, eres bendición para otros. Cuando tú crees lo que el Señor ha declarado en su palabra, cuando tú, a pesar de las circunstancias, a pesar de tus recursos, a pesar de lo que estés viviendo, si puedes creerle a Dios, entonces eres una persona de bendición para otros. Y Dios entonces le habló a él. ¿Y cuánto tiempo estuvo sin poder hablar? Hasta que nació. Hasta que nació. Cuando nació, todos le querían poner nombre al niño, ¿no? Así como cuando nació un niño, todo el mundo le quiere poner nombre. Ay, que le coloquen fulano, que le coloquen fulano. Y los papás dicen, se va a llamar así. Ay, a mí no me gustó, pero... ¿cierto? Entonces, dice la Biblia que todos querían ponerle un nombre. Y le preguntaron a Zacarías, ¿usted qué dice? Como no podía hablar, cogió una tablilla y escribió Juan. Y cuando escribió Juan, soltó la lengua, Dios le soltó la lengua y comenzó a glorificar a Dios. ¿Sería que le quedaron ganas de volver a dudar de Dios? No. Es mejor creerle a Dios a la primera. Es mejor creerle a Dios cuando Él te dice. Y Dios cumplió. Y Elizabeth concibió un hijo en su vejez, la que llamaban la estéril, porque nada hay imposible para Dios. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen una petición? Piensen en esa petición. Le pregunto, ¿esa petición que usted tiene es la voluntad de Dios? Analícelo, ¿sí? Es la voluntad de Dios, muy bien. ¿Crees que esa petición es agradable a Él? Analícelo, ¿sí? Muy bien, es la voluntad de Dios, es agradable a Él. ¿Crees que esa petición que tienes es para la gloria de Dios? Sí, sí. Entonces, prepárate, porque Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Oiga, quiero terminar así. Ellos decían, un hijo, Señor, un hijo, un niño, como cualquier pareja, un niño, no más. Un niñito, queremos un niñito ya ahí para nosotros, es importante. Dios dijo, un niñito le voy a dar nada más y nada menos al que irá delante del Salvador. Oh, gloria a Dios. Un niñito, no le voy a dar solo un niñito, le voy a dar un profeta. Le voy a dar a alguien que tendrá el poder y el espíritu del profeta Elías. Hermano, cuando Dios ve nuestra vida, cuando Dios ve tu disposición, tu dedicación, aún en las cosas más pequeñas, Dios en su misericordia dice, no, tú me estás pidiendo esto, pero te voy a sorprender. Te voy a dar mucho más.
Cuando Elizabeth quedó embarazada, se escondió. Se escondió, ¿sabe por qué? Porque se iban a burlar de ella. Ya la gente de pronto no creería, qué sé yo, dirían que estaba aparentando, que qué sé yo, que la gente iba a decir. Miren cómo estaba ella de intimidada. Pero cuando ese niño creció y llegó un día con una predicación potente y todo el pueblo de Israel salía a escucharlo, decían: ¿y quién es este? Es el hijo de la que llamaban la estéril. ¿Cómo? Dios hizo eso. Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Dios es poderoso. Dios es poderoso.